Vera Calhoun cerró el libro con una mezcla de frustración y cansancio. Miró el reloj. Eran las 9 de la noche. Harrison había prometido estar en casa a las 7. Pero como tantas otras veces. Había tardado más de lo prometido. Había recibido su mensaje unos minutos antes, disculpándose por su retraso, como si eso pudiera aliviar la tensión que se acumulaba en el aire entre ellos. Era la tercera vez esta semana. Pensó Vera, que esa misma excusa parecía no solo válida para él, sino que parecía un intento desesperado de callar su creciente incomodidad. Se levantó del sofá y, como si su cuerpo estuviera siguiendo un movimiento automático, se acercó a la ventana. Desde allí podía ver la casa, la enorme propiedad en los suburbios de Fellbridge, que se alzaba como un símbolo de la vida perfecta que Harrison siempre había prometido. Sin embargo, para Vera, esa casa siempre había sido demasiado fría, demasiado grande, vacía, a pesar de los esfuerzos de Harrison por convertirla en un símbolo de éxito y sofisticación. Vera nunca se sintió a gusto allí. Era un hogar sin alma. Un lugar donde la presencia de ambos se desvanecía rápidamente entre los pasillos amplios y las paredes blancas que él tanto amaba. Minimalismo, decía él con una sonrisa arrogante. El buen gusto está en lo simple. Y Vera había aceptado, como siempre, sin cuestionarlo. Después de todo, en su mundo, Harrison era quien tenía la razón. El teléfono vibró en su mano. Y su mirada se centró en la pantalla. Era Harrison. Lo siento, llego tarde, dijo su voz a través de la llamada. Apagada, como si hablara desde debajo de una manta. Una reunión con nuevos inversores. Luego la cena. Ya sabes lo importante que es. Agregó sin ningún atisbo de emoción en su tono. Por supuesto, respondió Vera con una sonrisa vacía que ni ella misma notó. Aunque las palabras salían de su boca de manera automática. Ya no comprendía nada. Algo en él había cambiado. Algo que ya no podía ignorar. La sensación de que todo era una mentira. De que todo estaba sucediendo frente a sus ojos y ella no podía hacer nada al respecto. Se apoderaba de ella más y más cada día. Al colgar, Vera se quedó mirando la pantalla en silencio. El teléfono apagado. En su mente, la escena se repetía una y otra vez. Había algo en la forma en que Harrison le hablaba últimamente. No era solo su tono, tan apagado y distante, sino las palabras. La falta de interés, la fría formalidad, como si estuviera hablando con una empleada y no con su esposa. Con la mujer con la que había compartido 12 años de su vida. Los pequeños detalles se acumulaban. Y todo lo que había ignorado durante tanto tiempo ahora se hacía evidente. Hace unas semanas, Vera había comenzado a notar algo raro. Un cambio sutil, casi imperceptible, pero que en retrospectiva resultó ser tan obvio como la luz del día. Una colonia ligera, un aroma que no reconocía, una nueva fragancia que no podía ser la suya. Luego llegaron las camisas de un cliente. Explicó Harrison con indiferencia. Un agradecimiento por una transacción exitosa. Dijo, como si eso pudiera justificar el hecho de que esas camisas fueran tan caras y elegidas con un gusto tan peculiar. Un gusto que él nunca había tenido. Vera había guardado estas observaciones en su mente, pero no las había confrontado. Ella confiaba en él. O al menos eso pensaba. Pero ahora algo había cambiado. Algo en ella había hecho clic. El teléfono vibró una vez más. Y esta vez la pantalla mostró el nombre de su amiga. Silfa. ¿Todo bien?, preguntó Silfa, cuya voz alegre parecía contradecir la creciente tormenta que se estaba formando dentro de Vera. Estoy bien, respondió Vera con un suspiro. Pero no lo creía. Algo en su interior comenzaba a desmoronarse. A deshilacharse lentamente.
Esa noche, mientras Harrison llegaba tarde como siempre, Vera sintió la necesidad de ir más allá, de buscar respuestas, de abrir los ojos a lo que realmente estaba ocurriendo. Ya no podía seguir viviendo en la mentira. No podía seguir permitiendo que él le hablara de esa manera, que le mintiera tan descaradamente. Esa noche, Harrison llegó a casa tan tarde que Vera ya se había quedado dormida en el sofá. Cuando despertó, se encontraba con él frente a ella, mirándola con una expresión de molestia. ¿Estás despierta?, preguntó, su tono marcado por el cansancio, pero también por algo más. Era como si él estuviera preocupado de que ella lo hubiera descubierto. De que su juego estuviera a punto de terminar. Me quedé dormida con el libro, dijo Vera, tratando de sonar normal, de no levantar sospechas, pero la distancia entre ellos, esa extraña tensión, la sentía cada vez más profunda. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó, esperando que Harrison pasara rápidamente por encima del tema. Pero él no respondió. Se limitó a pasar junto a ella sin mirarla, como si ya no hubiera nada que discutir. Se fue directo al baño, cerrando la puerta con fuerza. Vera lo miró, sintiendo cómo su estómago se retorcía, cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar con una claridad que la aterraba. Se había dado cuenta de que algo estaba pasando, algo que no podía ignorar más, algo que la había estado persiguiendo durante días, semanas, tal vez meses, y que por fin estaba dispuesta a confrontar. A la mañana siguiente, cuando Harrison ya se había ido, Vera se encontró sola en la casa. No había notas, no había explicaciones. Solo un vacío que se sentía tan grande como el hogar que había construido alrededor de su vida. Había una nota en la mesa. Reunión temprano. Cena en el Ellington a las 8. Cliente importante. Nada más. Y mientras leía esas palabras, Vera se dio cuenta de que la vida que había conocido hasta ahora ya no existía. Había cambiado, y con ella, todo lo que creía saber sobre su marido, su vida y su matrimonio. En la biblioteca, donde Vera trabajaba como bibliotecaria, los días pasaban lentamente. Era un martes tranquilo, sin muchas visitas, solo algunos pensionistas y estudiantes que buscaban refugio entre los libros. Pero entonces, mientras caminaba por el pequeño parque que quedaba atrás, una figura conocida apareció frente a ella. Una mujer alta, de cabello corto teñido de rubio platino, con una bufanda brillante y gafas de montura gruesa. Sylpha Morrison, la última persona que Vera esperaba ver en ese momento. Vera Calhoun. No me lo puedo creer, exclamó Sylpha con una sonrisa en su rostro, mientras se acercaba sin ceremonias. Vera, sorprendida pero aliviada por la inesperada aparición, se levantó de su banco. Sylpha, en persona, dijo, sin poder ocultar la sorpresa. ¿Cuántos años? ¿Cuántos inviernos?, dijo Sylpha, mientras se sentaba junto a ella. No has cambiado nada. Vera rió, aunque sabía que era mentira. En la universidad había sido brillante, con el cabello rojo rebelde y la mirada audaz que la caracterizaba. Ahora, era otra persona, más reservada, más tranquila. Has cambiado tú, sonrió Vera. Estás estupenda. El divorcio hace maravillas, bromeó Sylpha, sobre todo si tu ex es un director financiero con crisis a los 41. Ambas rieron. Pero esa risa escondía algo mucho más profundo. Algo que Vera no podía dejar de sentir. La tristeza, la rabia, la sensación de que toda su vida había sido una mentira. Durante casi una hora, hablaron sobre el pasado, sobre la universidad, sobre viejos amigos, sobre el presente de Sylpha. Había pasado por un divorcio, y ahora trabajaba en Bloomfield Consulting. En contabilidad y auditoría. Es aburrido, pero paga bien.
explicó Silfa. ¿Y tú? Preguntó Silfa. Aparte de ser bibliotecaria, ¿qué haces? Recuerdo que escribías historias increíbles. Vera se encogió de hombros, tratando de restarle importancia. No funcionó, dijo, con una sonrisa triste. Harrison no cree que sea serio. Silfa la miró, incrédula. ¿Harrison? Ese tipo siempre ha sido un control freak, ¿verdad? Luego, como si una luz se encendiera en su mente, añadió, ¿sabes? Mi exnovio también era financiero. Los tipos como él suelen hacer doble contabilidad, personal y familiar. Te lo digo por experiencia. Vera no respondió de inmediato. Algo en su interior hizo clic. Pero no estaba lista para aceptar lo que su amiga le estaba sugiriendo. No, dijo finalmente. Harrison no es así. Es muy abierto en cuestiones financieras. Claro que lo es, replicó Silfa con una sonrisa pícara. Lo que no te dice es cuánto dinero tienes realmente. ¿Sabes cuántos ahorros tienes en la cuenta? Vera se quedó en silencio. No. Nunca lo había comprobado. Harrison siempre le decía que tenían un ingreso estable, que estaban ahorrando para el futuro. Pero nunca había visto detalles. Nunca había revisado las cuentas de manera real. Silfa la miró fijamente. Si alguna vez tienes dudas, llámame. De verdad. Entonces, Silfa sacó una tarjeta de su bolso. Este es mi número personal. A veces es bueno hablar con alguien que conozca los números. Esa noche, Vera no pudo dormir, mientras la casa se sumía en el silencio. Sus pensamientos giraban sin cesar alrededor de lo que Silfa había dicho. De lo que había descubierto. De lo que aún no se atrevía a aceptar. Estaba atrapada. Pero ya no podía ignorarlo más. Sabía que debía tomar una decisión. Y pronto, Vera se despertó al día siguiente con una sensación extraña. Como si hubiera dado un paso más hacia la verdad. Pero aún no pudiera comprender toda la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Mientras el sol empezaba a colarse por las ventanas de su casa, Vera se dio cuenta de que ya no podía seguir siendo la misma mujer que había sido antes. La mentira, las manipulaciones, las pequeñas y grandes omisiones que Harrison había estado haciendo durante todos estos años, ya no podían ignorarse. La verdad, aunque dolorosa y aterradora, le había abierto los ojos a lo que realmente había estado viviendo. Sentada en la cocina, mientras tomaba un café caliente, no podía dejar de pensar en la conversación con Silfa. Las palabras de su amiga retumbaban en su cabeza. Los tipos como Harrison suelen hacer doble contabilidad. ¿Acaso Harrison había estado ocultando algo? Era posible que estuviera no solo engañándola en lo emocional, sino también en lo financiero. ¿Cuánto dinero había desaparecido sin que ella lo supiera? Las preguntas empezaron a acumularse, cada una más urgente que la anterior. Y Vera no podía descansar hasta obtener las respuestas que tanto necesitaba. Fue entonces cuando un impulso de claridad la invadió. No quería seguir siendo la esposa perfecta y obediente que se conformaba con lo que su marido le decía. No quería seguir construyendo su vida alrededor de las mentiras que Harrison había tejido. Estaba cansada de estar a su merced, de vivir en una casa que no sentía como suya, rodeada de objetos que no le pertenecían. Era hora de actuar. De dejar de ser una espectadora en su propia vida y empezar a ser la protagonista de su historia. Con decisión, Vera sacó su teléfono móvil y envió un mensaje a Silfa. Necesito saber más sobre las cuentas. Sobre el dinero. Sobre todo. ¿Podemos vernos hoy? No esperaba que la respuesta fuera inmediata. Pero necesitaba hacer algo. Lo que fuera. Para sentir que estaba tomando el control de la situación. Un par de horas después, Silfa respondió con entusiasmo. Claro. ¿A las 3? El lugar de siempre. Vera asintió, sintiendo un nudo en el estómago.
No sabía qué iba a descubrir. Pero algo en su interior le decía que estaba a punto de desenterrar una verdad mucho más profunda de lo que había imaginado. Esa tarde, después de una jornada tediosa en la biblioteca, Vera se dirigió al café donde solían encontrarse con Silva. La cafetería tenía un ambiente acogedor, con la mezcla del aroma del café y la luz cálida de la tarde. Allí, sentada en una mesa en el rincón, Vera se sintió más que nunca como una extraña en su propia vida. No solo porque ya no reconocía al hombre con el que había compartido 12 años de matrimonio, sino porque se estaba dando cuenta de que había vivido bajo una sombra todo ese tiempo. «Vera, estás más pálida que de costumbre», dijo Silva en cuanto se sentó frente a ella, mientras la observaba con una expresión que denotaba preocupación. ¿Todo bien? Vera la miró a los ojos, buscando en su amiga un apoyo que no estaba segura de si merecía. «No», dijo finalmente, «no estoy bien, pero sé que tengo que hacer algo al respecto». «¿Qué quieres hacer?», preguntó Silva, con un tono que combinaba curiosidad y cautela. «¿Qué has descubierto?». Vera tomó aire, sintiendo el peso de las palabras. «No sé si estoy lista para enfrentarme a todo esto, pero tengo que hacerlo. Harrison ha estado escondiéndome cosas. Lo sé, hay dinero que desaparece, cuentas que no sé nada, incluso cosas que me ha estado ocultando. Yo, no lo sé, me siento tan perdida. Silva, necesito saber más». Silva la observó en silencio durante unos segundos, y luego asintió lentamente. «Lo que necesitas es saber la verdad. Y si yo te ayudo, no habrá vuelta atrás. ¿Estás dispuesta a ir hasta el final, Vera? Porque, créeme, una vez que empieces, ya no hay marcha atrás». Vera asintió, sin vacilar. «Sí, lo sé, tengo que saber todo. Ya no puedo vivir en la oscuridad. Necesito recuperar mi vida». «Entonces», dijo Silva, «esto va a ser un proceso largo y doloroso. Pero estoy contigo. Si descubrimos lo que está pasando con las finanzas de Harrison, tenemos que estar preparadas para las consecuencias». Con un gesto, Silva sacó su teléfono móvil y comenzó a escribir. «Voy a enviarte una lista con algunos pasos que podemos seguir. Pero antes de que hagamos cualquier cosa, tienes que asegurarte de que no hay forma de que Harrison se entere de lo que estamos haciendo». Vera, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, asintió con firmeza. No había marcha atrás. Sabía que si realmente quería recuperar el control de su vida, tenía que enfrentarse a las mentiras que había estado ignorando. Pero lo más aterrador de todo era que no sabía lo que encontraría al final del camino. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero realmente quería que lo fuera. Esa noche, después de hablar con Silva, Vera regresó a casa sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Cuando entró en la casa vacía, su corazón se aceleró. Harrison todavía no había llegado. Como siempre, Vera se dirigió directamente a la oficina, donde sabía que Harrison guardaba los documentos relacionados con sus inversiones. La puerta estaba cerrada, pero con la llave que Silva le había dado. Vera la abrió sin hacer ruido. El despacho de Harrison, como siempre, estaba perfectamente ordenado, meticulosamente limpio. Nada parecía fuera de lugar. Pero en el aire flotaba una sensación de tensión. Vera sabía que dentro de esos documentos podría estar la clave para entender todo. Rebuscó entre los papeles, buscando algo que le diera una pista. Fue entonces cuando encontró una carpeta etiquetada con el nombre de un banco que no conocía, y una serie de extractos bancarios que no había visto nunca antes. Al principio, pensó que solo se trataba de papeles de rutina, pero al mirarlos más de cerca, se dio cuenta de que las transacciones no coincidían con nada de lo que Harrison le había contado. El dinero desaparecía,
Se transfería a cuentas que no estaban en su nombre. Vera sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Estaba empezando a comprender lo que estaba sucediendo, pero aún no podía creerlo. Con el corazón palpitante, Vera tomó fotos de todo lo que encontró y se las envió a Silva. Sabía que, de alguna manera, este descubrimiento cambiaría todo. Ya no había marcha atrás. La verdad estaba frente a ella, más clara que nunca, y su vida iba a dar un giro irreversible. Al día siguiente, Vera y Silva se reunieron de nuevo, y con los documentos en mano, comenzaron a elaborar un plan. Las piezas del rompecabezas estaban encajando. Harrison había estado viviendo una doble vida, ocultando dinero y recursos, y ahora era el momento de confrontarlo. Pero no sería fácil. Vera sabía que tenía que estar preparada para todo. Estaba a punto de enfrentar no solo a su esposo, sino a la vida que había construido alrededor de él. Y sabía que esa batalla no iba a ser rápida ni fácil. A medida que se acercaba el día en que Harrison regresaría, Vera se sentía más fuerte, más decidida. No iba a permitir que la manipulación de su marido la controlara más. Estaba tomando el control de su vida, y aunque el futuro era incierto, por primera vez en años, Vera sentía que estaba en el camino correcto. La verdad la liberaría, y con ella, empezaría a escribir su propia historia. Con el paso de los días, Vera comenzó a notar más y más cosas que antes le habían pasado desapercibidas. Harrison estaba cada vez más ausente, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Las conversaciones que mantenían, aunque superficiales, ya no tenían el mismo tono de antes. No importaba cuánto intentara Vera mantener la calma. La duda se había instalado en su interior, como un veneno que lentamente corrompía todo lo que una vez fue familiar. Cada vez que hablaba de sus reuniones de trabajo, Harrison parecía más distante. Las historias sobre sus clientes se volvían repetitivas, sin detalles que realmente le interesaran, y a menudo se encontraba mencionando cosas que ya le había contado en otras ocasiones, sin darse cuenta de que ya las había mencionado previamente. Además, su teléfono, que siempre había sido una extensión de él mismo, parecía tener secretos escondidos. Vera había visto cómo borraba mensajes con una rapidez que no era propia, y cómo se apresuraba a poner el teléfono boca abajo cada vez que se acercaba a él. Pero lo que más le desconcertaba era su actitud al regresar a casa. Ya no era el hombre que ella conocía, el que la miraba a los ojos y hablaba de sus proyectos con entusiasmo. Ahora, solo llegaba tarde, con una excusa tras otra, sin una verdadera explicación, como si quisiera mantenerla alejada de su vida. El teléfono vibró de nuevo, y al ver el nombre de Silva en la pantalla, Vera decidió que ya no podía esperar más. «Silva, necesito hablar contigo», le dijo, sintiendo que el peso de la decisión la aplastaba. «Creo que estoy lista para enfrentarlo». «¿Estás segura?», respondió Silva con tono serio. «Esto no es algo que se pueda tomar a la ligera. Estás a punto de entrar en terreno peligroso». Vera suspiró. «Lo sé. Pero no puedo seguir viviendo en esta mentira. Ya no puedo ignorar más lo que está pasando. Necesito saber toda la verdad. Aunque me duela». Silva, que siempre había sido su amiga más leal, estuvo de acuerdo en ayudarla, pero con una advertencia. «Este es el momento en que no hay marcha atrás. Vera, si vamos a hacerlo, tenemos que ser cuidadosas, meticulosas. Harrison tiene poder, tiene recursos, y no va a dejar que lo destruyas sin luchar». Vera lo sabía. Por eso, había estado pensando durante días en cómo enfrentarse a la situación. Pero ya no quería esperar más. Necesitaba respuestas, y las quería de inmediato. Silva sugirió que Vera revisara nuevamente la oficina de Harrison,
pero esta vez de una manera más estratégica. Estaba claro que no podían dejar que Harrison se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Por lo que todo debía ser realizado con discreción. Esa noche, cuando Harrison volvió tarde como de costumbre, Vera decidió que era hora de actuar. Le sonrió cuando él entró, pero en sus ojos había una determinación que él no comprendía. ¿Cómo estuvo tu reunión?, le preguntó, sabiendo que la respuesta sería otra excusa vacía. Bien, respondió él sin darle demasiada importancia. Un cliente complicado. Ya sabes cómo es. Estoy agotado. Claro, dijo Vera sin entusiasmo, mientras se levantaba de la mesa donde había cenado sola. Voy a acostarme. Nos vemos mañana. Esa noche, mientras Harrison se duchaba, Vera se deslizó silenciosamente hacia la oficina. Con una llave que había encontrado en el llavero de él, abrió la puerta del despacho. Y allí, frente a ella, se encontraba el caos que Harrison había cuidadosamente ocultado. Los papeles estaban desordenados. Pero no importaba. Vera sabía lo que tenía que buscar. Con manos temblorosas, comenzó a revisar los cajones, sacando carpetas y papeles, fotos de lujosos apartamentos y folletos inmobiliarios. El nombre Riverton apareció varias veces, al igual que un recibo de una joyería de alta gama por un anillo de diamantes. Sin embargo, lo que realmente la dejó sin aliento fue un sobre, en el que vio una nota escrita con una caligrafía femenina. La opción aparece ideal. Lo veremos el sábado a las 4. Besos. P. Vera apenas pudo procesar lo que estaba leyendo. P. ¿Quién era P? Esa era la misma inicial que había visto en los mensajes de Harrison. La misma persona que estaba recibiendo todas esas llamadas y mensajes en sus horas libres. De repente, todo encajó. La mentira, las excusas, las dudas que había sentido en su corazón ahora se materializaban frente a ella en forma de pruebas irrefutables. P. era Priscilla Everett, la mujer con la que Harrison había estado teniendo una relación durante 3 años. El nudo en su estómago se apretó con fuerza. Pero ya no podía dar marcha atrás. Ya lo sabía todo. Silva había tenido razón. Harrison había estado viviendo una doble vida. Y había usado su poder y su dinero para ocultarlo todo. No podía seguir permitiendo que esto continuara. Esta vez, no iba a callar. Vera no podía dejar que él la controlara más. Estaba lista para enfrentar la verdad. Aunque eso significara perder todo lo que había creído en su vida hasta ese momento. Esa noche, después de hacer las fotos de todos los documentos y fotos que había encontrado, Vera guardó cuidadosamente todo en su bolso. Sabía que la confrontación con Harrison era inevitable. Pero ya no le tenía miedo. El miedo que la había paralizado durante años ahora se transformaba en rabia. En una furia fría y calculadora que la impulsaba hacia su libertad. La mañana siguiente, cuando Harrison salió temprano para su reunión, Vera llamó a Silva. Lo sé todo, dijo con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Estoy lista. Ayúdame a dar el siguiente paso. Sabía que llegarías hasta aquí, respondió Silva, su voz llena de aprobación. Ahora es el momento de actuar. No vamos a permitir que Harrison siga jugando con tu vida. El plan estaba en marcha. Vera sabía que tenía que hacerlo todo con cuidado. La demanda de divorcio ya estaba en proceso. Y había decidido que iba a luchar por todo lo que le correspondía. Tenía pruebas, y las usaría con astucia. Harrison no solo había destruido su confianza, sino que también había arruinado su vida de una manera que ella nunca imaginó. En los días siguientes, Vera se dedicó a recopilar más información. Llamó a su abogado, Otis Ridgway, quien le aseguró que con las pruebas que tenía, el caso estaba prácticamente ganado.
Sin embargo, Vera sabía que no podía confiar completamente en el sistema legal. Su lucha no solo era por la justicia, sino también por su propia independencia y dignidad. Cada conversación con Silfa la fortalecía. Lo que estás haciendo es valiente, le decía su amiga. Estás tomando el control de tu vida. Y eso es lo más importante. Vera no podía estar más de acuerdo. Finalmente, la mujer que había sido la sombra de su propio matrimonio estaba dejando de existir. La mujer que ahora se estaba levantando de las cenizas de su propio dolor era más fuerte, más astuta, y más decidida que nunca. El viernes, Harrison se fue a su conferencia en Riverton, confiado en que Vera seguiría esperando en casa. Como siempre, pero esta vez, no sería así. Vera ya no estaba dispuesta a esperar ni a quedarme atrás. Mientras él viajaba hacia su amante, ella comenzaba a dar los primeros pasos hacia su nueva vida. No tenía todo resuelto, pero estaba lista para empezar de nuevo. La noche antes de la confrontación final, Vera hizo una lista de todo lo que necesitaba hacer: asegurar sus cuentas bancarias, preparar los documentos para el divorcio, y asegurar que Harrison no tuviera ninguna oportunidad de manipularla más. Ya no había vuelta atrás. La verdad había sido revelada, y su vida nunca volvería a ser la misma. Pero ahora, por primera vez, Vera sentía que realmente estaba tomando el control. El día llegó, y Vera no pudo evitar sentir que la tensión se apoderaba de su cuerpo. La decisión de confrontar a Harrison era inminente, pero sabía que no podía hacerlo con miedo. Esta vez, no se escondería. Había esperado demasiado. Había sido paciente. Pero ahora su vida necesitaba cambiar. Ya no era la mujer que vivía bajo el yugo de las mentiras de su marido. Había descubierto la verdad y estaba dispuesta a enfrentarse a ella, sin importar las consecuencias. A medida que el sol caía y la noche comenzaba a tomar posesión de la casa, Vera escuchó el sonido del motor del coche de Harrison. Él había regresado de su reunión. Y aunque siempre llegaba tarde, algo en la manera en que abría la puerta le decía que esta vez las cosas serían diferentes. Vera estaba preparada. Se levantó del sofá, caminó hacia la cocina y se sirvió una copa de vino. No necesitaba estar borracha, pero el vino le ayudaba a calmar los nervios y a tener claro lo que tenía que hacer. Sabía que Harrison no se esperaba una confrontación. No en sus términos, sino en los de ella. Cuando Harrison entró en la casa, Vera lo observó desde la cocina. Él estaba con esa actitud de superioridad, como si todo lo que sucediera a su alrededor estuviera bajo su control. Al verlo, una oleada de frustración invadió a Vera, pero lo mantuvo en silencio. No podía dejar que él la viera vacilante. Esta vez, sería ella quien tuviera el control. «Hola», dijo Harrison, con una sonrisa que ella había visto tantas veces, pero que ya no le resultaba sincera. «Hola», respondió Vera, con una calma que le sorprendió incluso a ella. «¿Cómo estuvo la reunión?» «Lo de siempre», respondió Harrison, quitándose el abrigo y dejándolo sobre una silla. «Un par de propuestas. Algunos números. Nada que no pueda manejar». Vera no lo miró a los ojos de inmediato. Sabía que si lo hacía, podría perder la compostura, así que se centró en la copa de vino en sus manos. Sin prisa por hablar, Harrison comenzó con una voz que no sonó ni acusadora ni temblorosa. «Necesito que me digas la verdad. Todo esto, todo lo que has hecho. Necesito que me lo digas ahora». Harrison frunció el ceño, sin comprender bien a dónde quería llegar Vera. «¿Qué quieres decir?» Vera dejó la copa sobre la mesa con un golpe suave, y se acercó a él. «Sé sobre Priscilla», dijo, con una frialdad que sorprendió incluso a ella misma. «Sé sobre Riverton, sobre las cuentas,
Sobre el dinero. Sé que me has estado mintiendo durante años. Harrison palideció por un instante. Y Vera vio en sus ojos el miedo. El miedo de que finalmente ella supiera la verdad. Pero antes de que pudiera decir algo, Vera continuó. No quiero tus excusas. No quiero tus mentiras. No puedo seguir siendo la mujer que se conforma con lo que me dices. Con lo que tú decides que debo saber. No soy esa mujer, Harrison. Él la miró fijamente, sin saber qué decir, incapaz de negar lo que ella acababa de revelar. Todo estaba fuera de su control. Y eso era lo peor para él. Vera, por favor, déjame explicarte. Comenzó. Pero Vera levantó la mano, pidiendo silencio. No, Harrison, ya no quiero explicaciones. Lo único que quiero es que me digas la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? ¿Cuánto dinero has estado robándome? ¿Utilizando mi confianza y mi vida para cubrir tus mentiras? Por primera vez, Harrison no pudo ocultar su incomodidad. Estaba atrapado. Y él lo sabía. Vera lo había despojado de su máscara de control. Y ya no podía seguir manipularla. Pero, como siempre, intentó defender lo indefendible. Vera, tú no entiendes. Yo estaba haciendo todo esto por nosotros. Por nuestro futuro, dijo, con la voz vacilante. Solo quería que viviéramos cómodamente. Quería asegurarnos una vida sin preocupaciones. Todo lo que hice fue por ti. Vera lo miró fijamente, y en su corazón ya no había lugar para la compasión. ¿Por mí? ¿Tú pensaste en mí cuando comenzaste a vivir una vida paralela? ¿Cuando me mentiste durante 3 años? ¿Cuántos aniversarios? ¿Cuántos momentos de nuestra vida juntos desperdiciaste mientras yo me quedaba aquí? ¿Creyendo que todo estaba bien? No. No lo hiciste por mí. Lo hiciste por ti, Harrison. Solo por ti. Silencio. El aire entre ellos se volvió espeso. Y aunque Harrison quería hablar, sabía que no podía. El daño ya estaba hecho. Vera lo había visto a través de su fachada. Y no podía volver atrás. Pero ella no estaba dispuesta a rendirse aún. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Porque ya no voy a quedarme esperando a que arregles tus errores. No voy a permitir que sigas controlando mi vida, dijo Vera, con voz firme, sabiendo que este era el punto de no retorno. Harrison la miró por última vez. Y aunque sus ojos reflejaban una mezcla de ira y desesperación, algo en él ya se había quebrado. No me vas a dejar, ¿verdad? Preguntó, con una sonrisa vacía. Te he dejado desde el momento en que decidiste mentirme. Respondió Vera con una calma que geló la habitación. El matrimonio se terminó el día que comenzaste a vivir una doble vida. Y tú lo sabes. No hay vuelta atrás. El divorcio es lo mejor para los dos. Con esas palabras, Harrison no pudo decir nada más. La última fachada que le quedaba se desplomó. Y se dio cuenta de que había perdido todo. Su poder, su control, su imagen perfecta. Vera ya no era la misma. Ella había encontrado su fuerza. Y ahora era ella quien tenía el poder. Vera, no lo hagas, murmuró Harrison. Pero sus palabras se perdieron en el aire. Ella ya no estaba dispuesta a escuchar. Con una última mirada fría, Vera se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Ya no quiero nada más de ti. Harrison, no me busques, no me llames. Se acabó. Y con esas palabras, salió de la casa, cerrando la puerta de atrás con firmeza. No había marcha atrás. La mujer que había sido había quedado atrás. Y la mujer que ahora avanzaba hacia un futuro incierto, pero liberado. Era alguien completamente nuevo. Esa noche, Vera fue al hotel donde se había citado con su abogado, Otis Ridgway. El acuerdo de divorcio estaba en marcha. Y ella ya había comenzado a hacer planes para su nueva vida. No iba a ser fácil. Pero lo que había logrado esa noche, enfrentando a Harrison y tomando el control de su vida,
La llenó de una sensación de poder que nunca había experimentado. Finalmente, la puerta de su pasado se cerraba. Y una nueva puerta se abría frente a ella. Una puerta hacia la libertad. Hacia la independencia. Hacia la mujer que siempre había sido. Pero que había olvidado ser. Vera estaba lista para el siguiente capítulo de su vida. Y esta vez, sería ella quien escribiría su propia historia. Vera se despertó al día siguiente con una sensación extraña de calma. Como si el peso que había cargado durante años finalmente hubiera comenzado a desvanecerse. La casa, aunque vacía de las mentiras y el control de Harrison, parecía un espacio aún por explorar. Era como si de repente hubiera adquirido una nueva dimensión. Un vacío que no la asustaba, sino que la llenaba de posibilidades. Estaba sola, sí, pero por primera vez en mucho tiempo. Esa soledad no la sentía como una condena. Era su libertad. El café humeaba en la mesa de la cocina mientras ella se sentaba a planear el siguiente paso. Había algo poderoso en la quietud de la casa. Las paredes, antes llenas de la presencia de Harrison y sus secretos, ahora le pertenecían solo a ella. Pensó en su futuro, en lo que vendría después. Tenía que reconstruir su vida. Reconstruirla con base en la verdad y en lo que ella misma quería. No en lo que había sido forzada a aceptar. El día comenzó como cualquier otro. Pero Vera sabía que no era un día cualquiera. Había tomado una decisión irreversible la noche anterior. Harrison ya no era parte de su vida. No de la manera en que él había querido que fuera. Él había perdido el control. Y ella finalmente lo había recuperado. El divorcio estaba en camino. Las pruebas de su infidelidad y fraude financiero ya estaban en manos de su abogado. Era hora de actuar. A medida que el día avanzaba, Vera hizo una lista mental de todo lo que necesitaba hacer. Primero, tenía que asegurarse de que sus finanzas estuvieran en orden. Aunque las cuentas compartidas con Harrison habían sido cerradas. Ahora ella tenía que organizar sus propios recursos. Los documentos del banco y los contratos relacionados con la propiedad de la casa debían ser revisados. Necesitaba entender completamente el alcance de sus propios activos antes de tomar cualquier decisión importante. El teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Silva. ¿Todo bien? ¿Listo para el siguiente paso? Vera sonrió, sintiendo una mezcla de agradecimiento y determinación. Sí, estoy lista. Vamos a hacerlo. Pasaron varias horas. Pero el sentimiento de nerviosismo que había estado a la sombra de sus acciones comenzó a disiparse a medida que tomaba el control. Al final de la tarde, había llamado a Otis Ridgway para asegurarse de que todos los documentos estuvieran listos para ser entregados. Al día siguiente, la solicitud de divorcio sería formalmente presentada ante el tribunal. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, después de un largo día de preparativos, Vera se sintió finalmente preparada para enfrentar lo que vendría. Mientras ella cenaba sola en la mesa del comedor, la conversación de la mañana con Silva resonaba en su mente. Lo que estás haciendo es difícil, Vera. Pero es necesario. No solo por ti, sino también para las mujeres que te siguen. Las que aún viven bajo la sombra de hombres como Harrison. Esas palabras la motivaron más que nunca. Sabía que lo que estaba haciendo no solo le afectaba a ella, sino a todas las mujeres que, de alguna manera, se habían visto atrapadas en las mismas trampas de control y manipulación emocional que ella había vivido durante tanto tiempo. Vera había sido una víctima. Sí. Pero ahora estaba tomando el control de su destino. Y lo haría por todas las que no podían. Por todas las que aún estaban atrapadas en relaciones como la suya. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Pero algo en su interior la impulsó a contestar.
¿Hola? Vera, dijo una voz al otro lado de la línea. Soy Silas. Tengo algo que creo que necesitas saber. Vera sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué es, Silas? Recibí una llamada de un amigo. Parece que Harrison ha comenzado a moverse, intentando revertir todo lo que está pasando. Está buscando una forma de recuperar lo que perdió. No sé si lo está haciendo solo, pero si piensas que todo esto ha terminado, te aviso que no lo ha hecho. Un nudo se formó en el estómago de Vera. La batalla que había comenzado con la verdad y las pruebas estaba lejos de haber terminado. Ahora sabía que Harrison no se quedaría de brazos cruzados, que él pelearía hasta el último momento, utilizando sus contactos, su dinero, y su poder para dar la vuelta a la situación. Pero Vera no se dejaría intimidar. Ya no. Gracias por avisarme, Silas, pero no importa lo que intente hacer. Yo ya tomé mi decisión. No voy a retroceder ahora. Te apoyo, Vera. Estás tomando el control de tu vida. Y lo harás bien. La conversación terminó. Pero las palabras de Silas resonaron en su mente. No podía permitir que Harrison se saliera con la suya. Ya había hecho lo más difícil. Enfrentarse a la verdad. Ahora tenía que seguir adelante con esa decisión. Y si él pensaba que iba a ganar, estaba muy equivocado. Vera era más fuerte de lo que nunca había imaginado. Al día siguiente, cuando Otis Ridgway le confirmó que todo estaba listo para la presentación de la demanda de divorcio, Vera sintió una mezcla de alivio y determinación. A partir de ese momento, su vida estaba en sus manos. No importaba cuán difícil fuera el camino. No importaba cuántos obstáculos pusiera Harrison en su camino. Ella no se rendiría. Esta era su oportunidad para rehacer su vida. A lo largo de las semanas siguientes, la batalla legal comenzó. Harrison, como era de esperar, luchó con uñas y dientes. Intentó desacreditar las pruebas. Usó su poder para retrasar los procedimientos. Pero Vera ya no era la misma mujer que había estado sumida en la oscuridad de su matrimonio. Ahora tenía aliados, tenía pruebas, y, lo más importante, tenía la fortaleza de su propia verdad. Durante este tiempo, Vera se sumergió completamente en su trabajo en la biblioteca, releyendo libros que habían sido su refugio durante los años más oscuros de su vida. Se dio cuenta de que la lectura, el escribir, las historias que siempre había querido contar, eran la base de su vida. Y por primera vez en años, se permitió soñar de nuevo con la vida que siempre había querido. Tenía la sensación de que estaba comenzando a vivir de nuevo. El divorcio, como ella esperaba, fue largo y tortuoso. Pero finalmente, el tribunal falló a su favor. Harrison no solo tuvo que dividir sus bienes, sino que también fue condenado a pagarle una pensión alimenticia durante un tiempo. Era un triunfo. Pero lo más importante para Vera no eran los bienes materiales que había perdido, sino que había ganado su independencia, su libertad, y lo más valioso de todo, su dignidad. Pero la verdadera victoria no estaba en la sentencia del tribunal. La victoria estaba en su corazón. Vera sabía que ahora podía seguir adelante, sin miedo, sin las cadenas que Harrison había puesto en su vida. Ella había encontrado el camino hacia su propia libertad. Y con esa libertad, podía construir la vida que siempre había querido. Una vida en la que sería dueña de sus decisiones y de su destino. Un año después del juicio, Vera estaba sentada en una pequeña cafetería en un tranquilo barrio de Little Creek. Mirando el horizonte, había encontrado su nuevo hogar, su nueva vida, y allí, con una sonrisa en los labios y un brillo en los ojos, comenzó a escribir la novela que siempre había soñado escribir. Una historia de lucha, de superación, de redención, una historia que, al final, era la suya. La vida,
Como siempre, tenía giros inesperados, pero Vera ya no tenía miedo de lo que el futuro pudiera traer. Porque ella sabía que, sin importar lo que sucediera, sería capaz de enfrentarlo con valentía. Había aprendido a ser libre. Y esa libertad era todo lo que necesitaba.